Y pues qué mejor que empezar a hablar de eso contigo, Atahualpa, que desde hace años vienes compartiendo lo que de una u otra forma se ha venido llamando como buen vivir, aunque con eso hay muchas discusiones, porque cada pueblo tiene su forma, su propia forma de entender lo que es vivir conectado con la naturaleza, con dignidad. Entonces, si nos querés contar un poco de eso, de qué es el movimiento al buen vivir global. Bueno, antes decirte que estamos festejando es el Pauca Raimi, ¿no? El Inti Raimi sería en junio. Entonces Ah, ahorita no, estamos en las fiestas total. del florecimiento. Sí, no, En las, precisamente tuvimos el Paucarraimi esta semana, pero que terminó el Paucarraimi y ya estamos en modo Inti-Raimi, y así, porque todo es una espiral y todo está en movimiento. ya. Bueno, el movimiento al buen vivir global surge en el objetivo y en el propósito de agrupar a todas aquellas personas, grupos, movimientos, colectivos que tienen como horizonte, como guía, como ejemplo, como propósito el buen vivir. Es decir, este paradigma del buen vivir se convierte en otra vía a las propuestas oficialmente, históricamente, que vienen desde lo que se llama la izquierda y la derecha, quienes proponen dos caminos básicamente, que son lo que se denomina el capitalismo con todas sus variantes y por el otro lado lo que se denomina el socialismo, comunismo y todas sus variantes. Entonces, en los últimos 100 años se habían establecido como las dos únicas posibilidades bajo las cuales todo el planeta, toda la humanidad podía elegir y se establecía que esos eran los únicos caminos, las únicas verdades, las únicas posibilidades. Entonces, surge el buen vivir para cuestionar esta visión eurocéntrica que propone a través de estas dos vías estas posibilidades para todos. Entonces, nosotros estamos hablando de una tercera vía, de un otro camino, de una otra forma que permita realmente hacer cambios reales, profundos, estructurales, porque como hemos visto hasta ahorita, ninguna de las tendencias ha logrado resolver los graves problemas y por el contrario, más bien los ha ahondado. Cada vez estamos en una situación más crítica y esto nos conduce a que no pueden venir las respuestas desde quienes la han creado. Como decía el propio Einstein, que no pueden resolverse los problemas desde los mismos presupuestos bajo los cuales fueron creados. Entonces el problema es ontológico y epistémico. Y esto quiere decir que la izquierda no entiende claramente esto. Es una izquierda occidentalizada, colonizada, y que por lo tanto sigue reproduciendo desde otro lado los mismos esquemas. Y la diferencia con la derecha tan solo es de clase en última instancia. Entonces, en este sentido, el buen vivir surge para reformular, para replantear todos los conceptos, todos los paradigmas, todos los presupuestos, todas las filosofías que ha construido lo que se denomina la filosofía occidental en estos 2000 últimos años. Por lo tanto, el buen vivir cuestiona todo ello. No es como a veces se cree que es un cuestionamiento solamente al desarrollo o solamente al capitalismo o solamente al patriarcado o solamente al colonialismo, es a todo eso lo que he nombrado, a todo ese conjunto. Por lo tanto, es una crítica también a la civilización como tal. Y como consecuencia no se plantea una posibilización, que sería una continuación de la civilización, como lo plantean todos, absolutamente todos, cuando hablan de una nueva civilización, hablan o por ejemplo, hablan de crisis de civilización o choque de civilizaciones, cuando para nosotros lo que está en crisis y más que en crisis, en caos, es la civilización como tal. Eso es lo que está en crisis. Es decir, todo este paradigma logocrático, antropocéntrico, racionalista, que rompió con la madre tierra y que creó el concepto de naturaleza. Entonces, esta es la forma como nosotros vemos que la historia se divide desde
los pueblos que vivieron en el continuo de la naturaleza, que vivieron en relación con la madre tierra, que se sintieron hijos, parte de ella, hasta que se produce el distanciamiento, la separación y se concibe como algo diferente, incluso superior. Entonces, para nosotros dividimos la historia así desde antes y después de la relación con la madre tierra. ¿Cuál es la forma como nos concebimos y nos integramos y participamos en este sentido que se llama la vida, sintiéndonos como hijos? Y por el contrario, viene el proceso que va a conducir a aquellos seres humanos que después se sienten los reyes de la vida, el centro de la vida, la medida de todas las cosas, y por lo tanto todo gira alrededor del hombre y ni siquiera de la mujer, porque fue alrededor de los hombres, y dentro de los hombres ricos, y dentro de los hombres ricos, los blancos, los rubios, los universitarios, los heterosexuales, la gente de poder. Entonces, se fue cada vez estratificando y piramidalizando mucho más hasta que lograr que quede simplemente en la cúspide de lo que hoy tenemos. Los hombres más ricos del mundo, ¿quiénes son? ¿Y a qué representan? Y ahí está toda la pirámide en la cual está todo el planeta. Entonces, todo eso cuestionamos. Es un cuestionamiento profundo, total, radical, y no simplemente hay cambios gatopárdicos para hacer simplemente modificaciones en maquillajes, ciertas cositas por aquí, que a la final no cambian nada. Entonces, nuestra propuesta es ir a las bases, y eso implica no ir a nuevas aventuras, porque a lo que ahorita muchos, desde muchas teorías, siguen imaginando desde su cabeza dictatorial, creando ahí imaginarios y nuevas teorías, y hemos vivido con cantidad de filósofos que se pasan de año en año inventando, y que después aparece otro y se convierte en una nueva moda y después viene otro. Entonces, nosotros creemos que hay que aprovechar la experiencia acumulada de toda la humanidad, incluso de la civilización, porque no queremos negar a Occidente como ellos negaron a lo del resto, sino aprovechar lo positivo que ha producido, y también de lo que ha generado su ciencia y tecnología, que nos sirve. Pero lo importante es cambiar las concepciones, que eso es lo central. Que el problema no es tecnológico, el problema es de conciencia. Y cuál es nuestra actitud, nuestra percepción de lo que se llama la naturaleza, y cómo nos relacionamos con ella. Ese es el elemento central. Entonces, el problema no es la explotación del hombre por el hombre, sino la explotación de la llamada naturaleza. Entonces, cuando resolvamos esa situación, se resuelve todo lo demás. Pues bueno, y haciendo memoria, que es tan importante en esa espiral del conocimiento que nos enseñan las culturas tradicionales en el mundo, es importante ir hacia atrás para poder caminar. Contanos un poco, Atahualpa, un poco de tu vida, de tu caminar, y qué te llevó precisamente a ese punto de quiebre con el conocimiento, digamos, casi siempre impuesto, que digamos es el saber occidental, y tu conexión con lo que podemos llamar buen vivir. Háblanos un poco de tu historia. Bueno, yo en la universidad estudié Derecho. Yo quería salvar el mundo y quería hacer justicia. Entonces creía que como abogado yo iba a poder administrar justicia. Ese era el joven ingenuo que creía que a través del derecho iba a poder hacer cambios sociales. Más mi sorpresa fue que cuando terminé la universidad y comencé a practicar, me di cuenta que todo era una mentira, ¿no? Que todo era una corrupción, y que eso simplemente era un aparato más bien para consolidar la injusticia en todos los órdenes y en todos los planos. Entonces me di cuenta que eso no era para mí, que yo no estaba, no había preparado, no me había propuesto ese camino. Entonces entré en una crisis existencial. Un joven ahí, imagínate que se le cae
todos sus sueños, que además yo había militado en la izquierda durante la universidad y también se me cayó porque eh, estuve al interior de un partido y después vi todo el funcionamiento y vi cómo eran las luchas de poder y cómo no había realmente un hombre nuevo, sino que había todas las taras que tenían todas estas personas y por lo tanto no había tal cambio, transformación que implica desde uno mismo, ¿no? Porque si no hay procesos personales, entonces, ¿de qué procesos colectivos podemos estar hablando? En este sentido, para mí fue un desencanto, tanto el derecho como la izquierda, y no tenía en qué sostenerme. ¿Cómo voy a seguir caminando por este mundo si se me había caído todos mis ideales, mis horizontes? Entonces, en este sentido, la vida me tenía preparado algo y al año de esta crisis existencial me pone en contacto con un maestro andino que en el caso del Ecuador llamamos un yachac, el cual me comienza a hablar del camino de la sabiduría. Eso para mí fue un regalo maravilloso y fue la ratificación de algo que estaba dentro de mí, porque cuando me comenzó a hablar de todo lo que significaba, yo estaba totalmente de acuerdo. No necesitaba explicarme mayor cosa, no necesitaba convencerme. Sí, todo lo que decía, yo estaba completamente de acuerdo. Como por el contrario, hay otras personas que critican, que cuestionan, que tienen otras posturas. En mi caso era totalmente que resonaba con mi espíritu y inmediatamente comencé a interesarme y a querer saber más y más y más de esto. Es decir, la mayoría de personas lo que hacen es más bien introducirse en el pensamiento occidental, buscar escudriñar mucho más allá y llenarse de lo más posible de lo que produzca este pensamiento que viene desde Occidente. En cambio, en mi proceso fue al revés. Yo lo que hice es más bien entrar en un diálogo con el mundo andino, con las comunidades indígenas, y más que todo que eso pase por mi cuerpo, no solamente mi mente, sino que esté traducido en mi ser. Entonces empecé a practicar, a vivir ceremonias, a hacer talleres, a hacer encuentros. Y así me pasé durante 10 años en un proceso de interiorización del ser andino, es decir, reconocerme que yo había nacido en los Andes y ahí tenía que hacerme, no estar como lo casi todos, en que su cuerpo está en los Andes, pero su pensamiento está en Occidente. Entonces, yo hice ese proceso al revés, de dedicarme a investigar, a estudiar y como consecuencia a publicar. Entonces ahí salieron los primeros libros y eso significó también un cambio en mi vida, porque uno de mis libros que se denomina o se llama El retorno del hombre rojo, que en referencia a que se habla de que el hombre americano o de Abya Yala es del color rojo, ¿no? Como los europeos los blancos, los africanos los negros, los asiáticos los amarillos. Entonces, este libro, que es un encuentro con unos maestros de diferentes lugares de Abya en donde yo hago la referencia de cómo es mi encuentro con ellos, lo que me enseñan y lo que converso con ellos y todo lo que voy aprendiendo. Entonces, este libro será traducido al francés, perdón, sí, después, es decir, primero me contacta un francés y me dice que ha leído el libro y que le gustaría traducir al francés. Entonces, imagínate que alguien se interese y quiera traducir tu libro, entonces acepté inmediatamente. Y después él llegó al Ecuador y él había imaginado que yo era un antropólogo o algo por el estilo, un investigador o alguien desde la academia que hacía estos procesos de estudio. A la época yo ya había abierto en Quito el primer centro de estudios andinos, que fue
un espacio en donde comenzamos a hacer y dar clases a la gente urbana de Quito, totalmente occidentalizada, a dar clases de medicina andina, de astronomía andina, bueno, todas las ciencias andinas. También se daba cursos de quichua y comenzamos a hacer ceremonias y también comenzamos a hacer terapias, porque fue otra de las cosas que se activaron, se despertaron en mi persona a partir de una serie de ceremonias especialmente mi encuentro que tuve yo con el sol, que eso fue lo que me cambió la vida y que es mi maestro principal. Hice un proceso de comunión con el sol a través de una técnica que se llama mirar fijamente el sol, que es una técnica muy especial que abre todos los circuitos cerebrales y toda la memoria que está depositada en nosotros, porque nosotros somos toda la sabiduría, todo el conocimiento de la vida. Por tener la vida ya tenemos toda la inteligencia, todo el conocimiento que tiene la vida. Y por lo tanto, eso hay que tomarlo conciencia, asumirlo y vivirlo. Entonces el sol me ayudó en todo eso a través de esta técnica y comencé a recordar muchas cosas que estaban guardadas en mí. Entonces ahí es que se cambia mi vida y aparece este francés y después me propone ir a Francia a que vaya a enseñar todo esto que yo ya había aprendido por más de 10 años y ahí sí comienzo a viajar por el mundo después de invitación a Suiza, Alemania, Suecia, etcétera, y hasta hace un año porque y por la pandemia es lo que único que ha cortado porque ya no puedo viajar desde hace más de un año porque siempre iba hacia 2 giras mundiales y ya no es posible. Así que nos encontramos en esta situación. Entonces, desde sería ya hace 15 años que se destapa esto del buen vivir por los gobiernos de Correa y de Morales. Entonces yo ahí me preocupo de lo que se estaba diciendo, haciendo, y para mí era un horror, ¿no? Porque todo lo que yo había recibido, todo lo que había formado, contradecía todo lo que yo conocía. Entonces ahí nuevamente regreso a la política, regreso al ámbito académico, a todo lo que implica la parte del pensamiento y comienzo a interesarme de todo esto y comienzo a introducirme más en el pensamiento occidental para poder hacer un diálogo y una crítica y un debate a todo ello. Entonces empiezo a introducirme en los estudios de los análisis que venían haciendo, especialmente los decoloniales, que aparecían como los más revolucionarios, aparecían como que eran lo más avanzado, y también me doy cuenta que no era así, que había todavía muchas cosas que no eran realmente, que hacían un quiebre completo, no salían totalmente del eurocentrismo, si bien la intención de ellos era esa, pero guardaban rezagos y ahí han venido mis críticas que los he hecho a Grossfogel, a Dussel, a Boaventura y a algunos otros personajes, porque me parece que todavía siguen haciendo análisis crítico desde su individualidad, es decir, desde su formación personal que lo han recibido dentro del eurocéntrico. Y otra cosa es hacer el proceso que yo hice de hablar desde una filosofía elaborada, desde una filosofía milenaria, desde una filosofía colectiva, no desde simplemente mi bagaje personal, sino recopilar, recoger y sentirse parte de un proceso colectivo de miles de años producido por los propios pueblos y no por mi cabeza nada más. Entonces ahí es que he cuestionado de que ellos siguen una actitud de último caso egocéntrica, hablando y partiendo desde sus presupuestos de análisis crítico que lo integran desde el eurocentrismo mismo. Es decir, es fundamental si quieren hacer algo diferente, que estudien las filosofías milenarias. Si son europeos, tienen que estudiar la filosofía celta. Si no manejan todos esos conocimientos de las filosofías indígenas de Europa, entonces seguimos hablando desde un pensamiento eurocéntrico, porque
los fundamentos están establecidos históricamente por esos pueblos que los han construido en todo un proceso milenario. Entonces, esa es lo que necesitamos, que estos personajes como Dussel y todos ellos eh, que manejan al dedillo, cuando tú les escuchas hablar a ellos, pero te hablan, conocen de pies a cabeza toda la filosofía occidental y hasta la oriental. Te hacen referencia a una serie de categorías, de autores y todo eso, pero cuando hablan de nuestras filosofías, conocen así algunos elementos, no conocen a profundidad nuestros autores, incluso no conocen o no le han estudiado y casi no le nombran, por ejemplo, a un europeo que es Joseph Esterman, el cual escribió un libro que se llama Filosofía Andina, y que él sabe mucho más que los mismos andinos, que los intelectuales andinos. Un suizo alemán sabe más que los intelectuales andinos o de Abya Yala, o de todo el continente. Esa es la ironía, esa es la paradoja. Imagínate, igual cuando si podemos, vamos a las bibliotecas a ver quiénes han hecho los estudios sobre las culturas indígenas, la mayoría de autores son europeos y norteamericanos. Son pocos los autores nacidos en estas tierras que hayan escrito e investigado. ¿Te imaginas el colonialismo y el neocolonialismo que se sigue cada vez acentuando? Entonces, eso es la idea de que tenemos que ir hacia nosotros y reconocernos en la tierra que nos ha visto nacer, más allá de nuestros colores, porque el problema es que se ven en la cara y dicen, yo soy blanquito, entonces no soy indígena, entonces lo de los indígenas es de ellos, y por lo tanto yo supuestamente me digo que soy mestizo, se supone que soy mitad, mitad, entonces debería interesarme por lo otro, ¿no? Pero simplemente me interesa lo occidental y pienso y actúo y vivo como occidental. Entonces el mestizaje se convierte en otra trampa, en otro mecanismo para simplemente atrapar a las personas, en este caso a los indígenas y al pensamiento indígena para integrarlos a través del mestizaje a la occidentalidad. Eso es el sincretismo, eso es que también lo que se ha utilizado como mecanismo para desvirtuar y desdibujar lo que es el pensamiento indígena y con eso atraparlo dentro del pensamiento occidental. Y así podemos hablar también, yo ahora me estoy criticando esto de la interculturalidad porque me parece que es otra trampa que a pretexto de diálogo entre culturas simplemente se termina haciendo un proceso en el cual terminamos absorbidos, integrados, asimilados al pensamiento occidental bajo el pretexto, bajo el argumento de diálogo de saberes. Importante todo lo que nos compartes, Atahualpa, y quería decirte, como le hemos expresado a quienes nos han acompañado en este programa hoy en el despertar, que las puertas y las ventanas de Radio Chacaruna están abiertas para el movimiento hacia el buen vivir, para seguir dialogando, porque en realidad son puertas las que se abren, luces que nos van iluminando y ganando en conciencia, y que sobre todo que hay que estudiar, pero sobre todo sentir, que esa es la clave. Porque a veces nos quedamos encerrados en lo que es un poquito lo que mencionaste, el logocentrismo, pero hay que ir al Munay, al afecto, al corazón, que nos vamos dando caminos. Entonces, Atahualpa, agradeciéndote, esperamos pues contar contigo para próximos programas, o que ojalá el movimiento hacia el buen vivir se imagine un programita aquí en la radio Chacaruna, ya sabes que está abierto, y como dicen por allá en el sur del sur, no somos de izquierda ni somos de derecha, somos de la tierra. Así que Atahualpa, un abrazo y unas últimas palabras que quieras compartir. Sí, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, tenemos que seguir motivando, movilizando todo este tipo de actividades y generando mayores encuentros y formación de colectivos. De esta manera es que vamos a poder hacer realmente cambios profundos, reales, prácticos. Por eso nosotros valoramos mucho lo que están haciendo, por ejemplo, el movimiento zapatista y todos los movimientos autonómicos indígenas,
que están no luchando por el poder, por asaltar el poder, sino que ya están reconstruyendo y viviendo aquí y ahora lo que quieren que sea el nuevo mundo. Y en este sentido también nos gusta y aplaudimos lo que están haciendo las ecoaldeas, que también dentro del mundo de la gente que ha entrado en un cambio profundo personal, que abandonan el mundo urbano y se agrupan entre familias y comienzan a formar, a estructurar estas ecoaldeas en las cuales se reformula todo, nueva forma de organización, de dirección, de distribución, de producción, de educación, todo se reformula y por lo tanto ya son embriones y experimentos de lo que puede ser una nueva forma de vivir, porque eso es lo fundamental, ¿no? Porque muchos hablan lindas cosas, plantean muchas cosas, pero no viven, no están ya haciendo lo que se debería hacer. Entonces, eso es lo que tenemos que ahora asumir, ¿no? El pasar ya a ser lo que queremos ser. Y en este sentido, nosotros estamos colaborando o, digamos, compartiendo todos estos saberes a través de una serie de diplomados que lo organiza la Escuela Superior Alteridad, en donde intentamos compartir todos estos saberes que no están en la academia. Esa es la ironía, ¿no? Que como por ejemplo contarles una anécdota de que yo propuse unas maestrías en Buen Vivir y Ciencias Andinas a la Universidad Andina del Ecuador. Y yo en la carta que le escribí al rector le digo, la Universidad Andina hasta ahora no tiene una carrera en temas andinos y le propongo esta maestría. Y me responde y me dice, no, si nosotros sí hacemos trabajo con las comunidades, nosotros sí apoyamos a los pueblos indígenas. Cuando yo le estoy hablando de que no hay una carrera, no hay una formación, una preparación en temas andinos, y eso nos da cuenta de cómo es nuestra academia. Y eso es lo que necesitamos ir ahí también haciendo cambios en todos los planos y todos los órdenes. Así que muchas gracias por la invitación. Estaremos contentos, muy gustosos de siempre compartir con ustedes y esperamos ir abriendo más lazos para poder generando más procesos y avancemos en la construcción del buen vivir global que aspiramos que sea para toda la humanidad. Un abrazo para todos. Hasta pronto. Yopaychani, Atahualpa, Riochani. muchísimas gracias. Altahualpa, contándote que ya tenemos aquí enseguida a nuestros siguientes invitados, pero te quería hacer una pregunta puntual, agradeciéndote mucho, te mandan muchos saludos. Nuestra abogada Mariposa está muy feliz de escucharte. Natalia Araque nos pregunta por acá por el interno que cómo puede hacer para participar en los diplomados. Pero yo particularmente te quisiera hacer una pregunta puntual en lo posible en honor a los invitados que ya nos están esperando. Veo cada vez más prensa y lo celebro mucho acerca de este tercer camino que algunos llaman suma causa y otros conocimiento ancestral. Estamos hablando de todo este conocimiento. ¿Es lo comunitario lo que hace esa gran diferencia entre esta posible tercera opción y las dos anteriores? Completamente, ese es el elemento o el paradigma o la base fundamental, lo colectivo, comunitario, cooperativo, asociativo, todo lo que implique estas formas que contradicen al pensamiento neoliberal, especialmente que es totalmente individualista, egocéntrico, personalista, y todas las propuestas que en última instancia vienen desde Occidente, incluso desde la izquierda, porque en último caso cuando lo que hemos visto es que todo se centraliza en el líder máximo del partido. Ya vemos el caso de Fidel Castro o el caso de los jefes de Estado en los países llamados socialistas, que a la final es como los papas, ¿no? Se cambian cuando se mueren. Entonces, al final seguimos en un
un problema donde se queda todo concentrado en el individuo. Y el individuo es a la final el partido, es el buró político, es el Estado, es el gobierno, es el país, es la república, es todo. Ahí están los ejemplos que hemos visto. Entonces, no hay cambios realmente por ahí. Y nuestra propuesta justamente es que tenemos que ir a hacer procesos integrales comunitarios que impliquen realmente procesos de participación directa, no representativa, ya no a través de los partidos políticos, sino directamente en ser los actores y los ejecutores, los creadores, los generadores de nuestros propios procesos, sin intermediarios que son las mafias políticas a través de los partidos, sino que replanteemos todo eso. Eso implica, por lo tanto, otro concepto o otra forma de lo que se llama la democracia, que las ecualdeas le llaman la sociocracia, nosotros le llamamos la comuncracia, y eso implica, bueno, cambios totales que no son cambios simplemente de mantener el mismo estado y solo que cambien quienes la dirigen, como es lo que en último caso ha pasado con la izquierda, sino realmente hacer cambios que impliquen reformular, replantear todas las estructuras como otras formas de instituciones y de participaciones. Ok, señor. Atahualpa, muchísimas gracias. Como Alvarito te decía, por acá quedamos a la orden de la radio Chacaruna y Hayaya. Ya.